¿Qué tal, amable auditorio? Gracias por acompañarnos en la señal de TV UJAT a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y a través de nuestras redes sociales, por YouTube y Facebook Live. En el programa anterior de su serie Diálogos en Cacao, conversamos sobre el consumo y la mercadotecnia del cacao tabasqueño. Hoy platicaremos sobre la química del cacao detrás del chocolate y para ello me acompaña el doctor Carlos Ernesto Lobato García, quien es profesor investigador de la División Académica de Ciencias Básicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias, doctor. Buen día, muchas gracias por la invitación. El mercado del cacao mueve millones de dólares a nivel mundial, siendo el chocolate el producto más consumido. Doctor Lobato, ¿por qué nos gusta tanto el chocolate? Bueno, yo creo que el chocolate, para empezar, es uno de los pocos alimentos oscuros que llaman tanto la atención. Entonces, quizás su singularidad, para empezar, pues llama hacia el público que lo consume, en primer lugar, esa atención por el color, pero además también, pues, la presencia de muchas sustancias que están presentes en el chocolate, que vienen desde el cacao, y que generan una serie de sensaciones benéficas, de tranquilidad, de reposo para la persona. Eh, es parte de lo que pues sea el atractivo del chocolate como un alimento. ¿Por qué generalmente asociamos la sensación de comernos un chocolate con la sensación del enamoramiento? Es frecuentemente comparado al amor, ¿no? De decir, cómete un chocolate si estás triste o si sufres mal de amores, cómete un chocolate. O cuando el enamorado te regala chocolates, aquí en la cabeza se nos queda, ¿no? Bueno, en parte yo creo que es un poquito exageración por parte de la mercadotecnia, ¿no? O sea, se aprovecha las sensaciones que puede dar el consumo del chocolate, que son muy parecidas a cuando una persona está enamorada, ¿no? O sea, cuando estás enamorado andas flotando en las nubes, nada te importa, todo el mundo te cae bien, a todo el mundo lo ves con cara bonita, etcétera, ¿no? Y el chocolate, dentro de las sustancias que tiene, hay una serie de compuestos que son capaces de interactuar con receptores que están en el sistema nervioso y que disparan la generación de una serie de neurotransmisores, como lo llaman los fisiólogos, los cuales en general en el organismo lo que ocasionan es esas sensaciones de bienestar, esa sensación de calma, de relajamiento. Entonces, al asociarse el consumo del chocolate con este tipo de emociones que se van generando, pues de alguna forma se hace la comparación, pues es casi como si estuviera yo enamorado, ¿no? Además, bueno, pues a quien no le gusta regalar o que le regalen un dulce, ¿no? O una golosina con sabor chocolate, pues se hace sentir bien el detalle y de alguna forma pues este simbolismo del chocolate para el día de San Valentín y todas estas cosas, pues de alguna forma van de la mano, ¿no? Claro, estamos entonces hablando de reacciones químicas y de evocaciones, ¿no? ¿El chocolate nos provoca respuestas físicas y despierta sensaciones? Sí, por supuesto. Hay una cuestión muy importante, ¿no? El, el sentido del gusto y el sentido del olfato están muy relacionados o activan las partes del cerebro en donde se localizan los recuerdos. Entonces, dentro del chocolate y del cacao en general, hay sustancias que tienen esa capacidad, como comentaba yo hace rato, de llegar a estas zonas del cerebro y empezar a activar los neurotransmisores encargados de manipular nuestras emociones, de manipularnos a nosotros mismos en nuestros recuerdos y en nuestras vivencias. ¿Qué compuestos químicos tiene el chocolate y cuáles son esas reacciones que provocan a nivel físico, corporal? Bueno, dentro de los compuestos químicos está, por ejemplo, una sustancia que se conoce como feniletilamina. No me quiero meter mucho en estos nombres, pero sus siglas son FEA.
Y bueno, se dice que la fea es precisamente la sustancia encargada del amor. Lo que hace fea cuando llega a las células de nuestro sistema nervioso, a las neuronas, es que desencadena la producción de ciertos comunicadores químicos que nos hacen reaccionar de esta manera. Principalmente la fea, pero también, por ejemplo, otro compuesto que está muy identificado con el chocolate es la teobromina, la cual es una sustancia muy parecida en su estructura a la cafeína del café. Y la teobromina también tiene este efecto sobre el sistema nervioso, pero a diferencia de la cafeína, que es muy estimulante, la teobromina estimula ligeramente, por eso cuando al mediodía te tomas un pozol, sientes como que revives para continuar la jornada por la teobromina que te estás consumiendo con el pozol, pero además también genera en un cierto plazo sensaciones de bienestar y de relajamiento. Claro, escuchamos frases como que de la vista nace el amor, recordar es volver a vivir, me acuerdo y se me hace agua la boca, y todas ellas podemos aplicarlas al solo recuerdo de saber que tenemos un chocolate en la alacena, ¿no? O en la bolsa, o que nos vamos a ir a tomar un chocolate. ¿Reaccionamos a la vista de un chocolate? O sea, ¿nuestro cuerpo empieza a reaccionar a la vista de un chocolate o la experiencia química empieza mucho antes de que el chocolate llegue al paladar? Bueno, nosotros somos todo un sistema que es reactivo, o sea, el organismo es reactivo a toda una serie de estímulos y esos estímulos a lo que llegan a nosotros es a través de los sentidos, ya sea por la vista, ya sea por el tacto, ¿no? Ya sea sobre todo el sabor, el gusto y el olfato es en donde más se ven implicadas las moléculas químicas, pero en sí, en general, pues nosotros somos receptores de toda una serie de estímulos y a lo mejor acordarme, en la casa tengo una barrita de chocolate que va a ser mi premio para hoy, porque hoy me porté muy bien, pues quizás me pueda hacer sentir bien ya desde inicio, ¿no? Y también es bastante interesante ver cómo los olores, por ejemplo, son capaces de traernos recuerdos. O sea, cuando probamos una sopa, por ejemplo, y nos acordamos de la abuela, o cuando olemos el cacao fresco o el cacao que se está fermentando y recordamos o unas vivencias que hayamos tenido, por ejemplo, en alguna hacienda o en algún poblado en donde se esté produciendo el cacao y ese olor al fermentado bueno, a mí en particular me resulta muy rico. Todo esto es una respuesta del organismo ante los diferentes estímulos en los cuales está implicadas, en muchos casos, sustancias químicas. O sea, los recuerdos juegan un papel primordial en la estimulación de los sentidos. En mucha parte sí, porque somos lo que hemos vivido. ¿Okay? Es el aroma, es el sabor, son ambos, es la experiencia sensorial. ¿Dónde está el secreto del Eso es muy complejo porque todo va de la mano, ¿no? Por ejemplo, el gusto y el olfato están íntimamente relacionados. Cuando tenemos gripa, cuando tenemos la nariz congestionada, la comida no nos sabe igual, aunque es el sabor, pero no nos sabe igual porque nos hace falta el olfato. Entonces, todo está muy complementado. Y hay ya conocimientos sobre, en general, características que deben tener las sustancias químicas para, por ejemplo, desencadenar respuestas a través del olfato o del gusto. ¿El aroma y el sabor proceden de las mismas sustancias químicas del chocolate? No necesariamente. Algunas de ellas sí van a provocarnos el gusto, algunas van a darnos aromas. Principalmente para que una sustancia dé aroma tiene que ser algo muy volátil, que fácilmente se desprenda, para que así pase al aire y de esta manera nos llegue a la nariz. En cambio, las sustancias que nos provocan sabor deben ser más bien que permanezcan en un medio, en agua, para que al diluirse en la boca
activen las papilas gustativas. Entonces esto hace que las estructuras químicas sean diferentes, pero todo está combinado dentro de un sistema muy complejo, como por ejemplo el chocolate, que es toda una gama de componentes los que tiene, y a partir de esa experiencia, pues nuestro cuerpo es capaz de tomar los aromas, de tomar los sabores, y a partir de ahí evocar las sensaciones, de sentir las texturas, ¿no? También es importante. La textura, o sea, por ejemplo, un chocolate bebido no es lo mismo que un chocolate masticado, ¿no? No, claro, o por ejemplo, un chocolate artesanal, ¿no? Vamos a sentirle una textura un poquito más grumosa, ¿no? Por el mismo proceso de fabricación que un chocolate ya procesado de manera industrial. La apariencia del chocolate, un chocolate industrial ya va a tener una apariencia más brillosa, su capa, que no lo logra un chocolate artesanal. Pero los dos son igualmente valiosos, ¿no? Porque nos están hablando, nos están contando con estas experiencias que tenemos a partir de los sentidos de distintas maneras de fabricación, de distintas maneras de obtener este tipo de productos. Y de sensaciones, por supuesto, ¿no? Y que nos generan distintas sensaciones, claro. Claro, porque escuchamos frecuentemente que la experiencia de beberse el chocolate, bebérselo, no es la misma que comérselo, ¿no? Pues no puedes, porque ya cuando está preparado el chocolate como bebida ya va adicionando más leche, ya tiene ese componente, la temperatura a la cual nos lo estamos tomando es diferente y eso pues también cambia, ¿no? Cambia nuestra percepción de las sustancias. Amable auditorio, es fascinante escuchar acerca del mundo de la química, ya que nos ayuda a comprender por qué nos enloquece comer chocolate. Continúe con nosotros en la señal de TVU Hat. Tenemos que hacer una pausa, pero volvemos pronto. Gracias. Estamos de vuelta en su serie Diálogos en Cacao, aquí por la señal de TVU Hat, en el canal 35.1 de Televisión Abierta y a través de nuestras redes sociales, por YouTube y Facebook Live. Estamos conversando con el doctor Carlos Lobato sobre la química del cacao detrás del chocolate. Hablando de las propiedades de aroma y sabor, doctor Lobato, le quiero preguntar, ¿es posible tener un chocolate que sea muy aromático, pero que la sensación en el sabor sea más bien bajita, o que al revés tengamos un chocolate que no huele, pero que a la hora de comerlo explota el sabor en la boca? Sí es posible porque dependiendo de el cacao del cual se obtiene finalmente el chocolate, la complejidad de compuestos químicos que puedan estar va a influir determinantemente en la intensidad del sabor y en la intensidad de los olores, además de los procesos. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, ya los chocolates que son fabricados a escala industrial, en donde se cuida mucho que haya una uniformidad en el sabor y en el olor, ¿no? Se procura mediante controles de calidad y en el proceso de producción, desde la materia prima de la cual ellos empiezan a trabajar, empiezan a hacerlo de una manera uniformada, en donde se privilegia, por ejemplo, que haya un sabor más amargo o que haya algún aroma de tipo de frutas secas o almendrados o algo así. En ese sentido, este tipo de chocolates ya más industrializados pues buscan eso, ¿no? En cambio, chocolates artesanales que vienen de pequeñas haciendas en donde están utilizando su propia materia prima, allí la riqueza de sabores y de olores es mucho mayor, porque va a depender muchísimo del cacao con el cual estén trabajando y cómo venga en cuanto a su composición química. Nos hablaba usted de las notas almendradas, ¿no? Y hemos escuchado notas florales, notas frutales, especiadas. ¿Qué sustancias le dan al chocolate esas notas? Bueno, eso es una cuestión muy interesante y es un reto realmente. La gente que se dedica al control analítico de la composición química del cacao se enfrenta a retos
muy importantes para poder determinar exactamente los diferentes componentes que pueden estar presentes en un chocolate con una composición o con un aroma más floral o más afrutado, o aquel que va a estar más hacia los sabores o los aromas de las bayas o de las frutas secas. De la misma manera, el grado del sabor amargo, por ejemplo, del chocolate, tiene que ver muchísimo con el proceso en el cual se va manipulando al cacao antes de llegar al chocolate, y es bastante complejo. En general, las mismas notas de flores o de frutos que encontramos en otras especies vegetales, los componentes químicos son muy similares. O sea, si encontramos, por ejemplo, un chocolate que tiene un cierto sabor a cítricos, ese sabor a cítricos viene muy probablemente de la misma sustancia que está presente en la naranja o en el limón. O sea, no va a haber un cambio de sustancias para generar la misma sensación. Pero sí, todo está en función de una interacción bastante compleja, y es algo fascinante desde el punto de vista químico el establecer estas composiciones, ¿no? ¿Estas sustancias vienen desde el árbol de cacao, o se van produciendo a través de las distintas etapas de manejo del grano? Influyen los dos aspectos. O sea, lo que usted menciona es bastante interesante recalcarlo, porque desde el cultivo del cacao, la asociación que existe entre los árboles de cacao y las plantas, los animales, en general el ecosistema que rodea al cacao tal, va a influir en la composición química que vaya a estar presente en el fruto. Incluso, por ejemplo, el hecho de que sea una época en donde llueve mucho o en donde casi no llueve, la cantidad de agua del ambiente también influye en estas consideraciones alrededor del fruto. A partir del fruto como tal, pues vienen ya los procesos de elaboración que van encaminados hacia la generación del chocolate y derivados, ¿no? Iniciando con el proceso de la fermentación de los granos, que, bueno, vale la pena aclarar, no es una práctica que en Tabasco se haya hecho anteriormente. Anteriormente los granos de cacao no se fermentaban, y esa práctica pues empezó a establecerse en el estado más o menos alrededor de los años 50 del siglo pasado, pero el proceso de fermentación enriquece muchísimo el desarrollo de aromas y de sabores, y las condiciones en las cuales se realiza esta fermentación, que implica una degradación principalmente de compuestos complejos que están en los granos de cacao para hacerlos más simples. La manera en cómo se lleva a cabo esta fermentación va a influir determinantemente en la generación de sustancias químicas que se conllevan con el aroma principalmente. Después de este proceso de fermentación, pues viene el secado de los granos y el tostado, y aquí, al ser sometidos los granos de cacao a calor, lo que se hace es nuevamente una serie de reacciones químicas que empiezan a descomponer, digamos, las sustancias que están presentes en el cacao para generar otras nuevas. Una de las reacciones más importantes son las que se denominan reacciones de Maillard. Y aunque el nombre yo sé que suena así como que, ¿y esto de qué se trata? Todos nos hemos enfrentado a la reacción de Maillard, y le voy a decir en dónde. Cuéntenos. Por ejemplo, cuando se hace el queso napolitano, se pone el azúcar en el molde y se calienta. ¿Qué es lo que le pasa al azúcar? Se derrite. Se derrite, se hace un caramelo y se pone un color oscuro. Esa es la reacción de Maillard.
Cuando mordemos una manzana, por ejemplo, y la dejamos un ratito en el aire, ¿qué le pasa a la manzana? Se oscurece. Se oxida. Se oxida porque es una reacción de Maillard. O sea, lo que sucede es que los carbohidratos con el calor se transforman a otras sustancias y le dan este color oscuro, este sabor amargo que es característico de estos productos de Maillard, que se producen durante, por ejemplo, el tostado de los granos de cacao. Entonces, aquí en la etapa del tostado viene también una cadena de reacciones que van a ayudar a generar estas sustancias responsables del aroma y del sabor. Y dependiendo de las características del tostado, el tiempo de exposición al calor, la velocidad a la cual se realiza, etcétera, es que entonces se desarrollarán más o menos estas sustancias con mayor intensidad o con menos intensidad, generando toda esta gama de distintos sabores que podemos encontrar en los diferentes chocolates. O sea, las 3 etapas críticas serían fermentación, secado y tostado. Y tostado, por supuesto. Y por supuesto, el origen, ¿no? El origen, porque, por ejemplo, yo me imagino una plantación de cacao que alrededor tenga cultivos de cítricos, inevitablemente va a haber estas comunicaciones complejas que existen entre las plantas y el cacao va a apropiarse de aromas cítricos, por ejemplo, ¿no? O aromas florales en caso de que haya muchas flores alrededor. Recordemos que el cacao tal como tal no vive la planta aislada o sola, no tiene que tener para empezar las madres que le llaman aquellos árboles que le dan sombra y hay una convivencia de plantas y animales alrededor que generan un ecosistema sumamente complejo, pero también sumamente frágil. Y tal vez en eso es en lo que debe pensar un productor, a cuál mercado quiere destinar su cacao, porque si va a ser un mercado en el que las notas de sabor y aroma son importantes, entonces hay que considerar que tiene que estar creciendo abajo de especies maderables, especias como la pimienta, la canela, Claro, ¿no? Por claro. ejemplo, frutales como los cítricos, ¿no? Exactamente. O sea, podemos esperar que un chocolate que viene de un cacao que creció entre pimienta, canela, naranja y mandarina huela a especias o a cítricos. Sí, definitivamente, todo esto va de la mano. Ok, doctor Lobato, no hemos tocado el tema de la salud humana y me parece que es súper importante comentar cuáles son estas propiedades que han hecho del cacao y del chocolate un superalimento en lo que es pues el mercado nutricional. Sí, de hecho actualmente pues el cacao está considerado precisamente un superalimento porque independientemente de estas satisfacciones o de este desarrollo de emociones que el cacao o el chocolate puede darnos, hay también la presencia de sustancias que tienen la propiedad de ser antioxidantes. Y nuevamente yo quiero referirme, en muchas ocasiones la publicidad exagera, ¿no? Y habla de los antioxidantes como la fuente de la eterna juventud y como la panacea para todo. No hay que exagerar, ¿no? Hay que ser en la justa medida. Son sustancias muy útiles para el organismo, son capaces de apoyar el proceso de la regeneración de las células, nos protegen de una serie de sustancias que se conocen como radicales libres, que ahora se generan muchísimo por resultado de la contaminación, de la combustión de los combustibles fósiles, etcétera, se generan mucho radical libre y estamos expuestos a ellos y los antioxidantes nos ayudan a neutralizar este tipo de especies químicas nocivas para la salud. También nos ayudan para ciertos procesos antiinflamatorios, contra el resfriado, etcétera. Y el cacao contiene un buen número de sustancias que son antioxidantes. Excelente, gracias doctor. Este tema es fascinante porque no solo el cacao es un elemento de nuestra identidad cultural, también es un elemento de nuestra dieta que nos está aportando beneficios a la salud.
Yo le quiero preguntar a usted, amable televidente, ¿de qué se acuerda usted cuando bebe o come chocolate? ¿Qué siente usted? Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Lobato, por habernos acompañado el día de hoy. Amable auditorio, acompáñenos en el próximo episodio de su serie Diálogos en Cacao, ya que conversaremos sobre el papel de cacao en las manifestaciones culturales de Tabasco. No se lo pierda. Quédese con nosotros en la señal de TVUJAT a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y por nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook Live. Gracias.